Bienvenidos mis queridos hermanos al resumen de la semana. El día de hoy hemos escogido de lo más importante, interesante, de las cápsulas de toda esta semana para que ustedes puedan, si se perdieron de algo, hay algunas personas que no ven el programa entero, hay algunas personas que no oyen el programa entero, pues por lo menos para que sepas de lo que te has perdido durante toda esta semana. Así que te invito a disfrutar de este resumen de la semana. Invocamos la presencia del Espíritu Santo que venga a este lugar, que venga sobre cada uno de nosotros y nosotras. La ra ra, la re ra, la ra ra, la re ra, la ra ra, la re ra, hey. La ra ra, la re ra, la ra ra, la re ra, la ra ra, la re ra, hey. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor. Ven, Espíritu Santo. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor. Ven, Espíritu Santo. Ven sobre cada uno de nosotros y nosotras en este momento. Ven, derrámate, Espíritu de Jesús, y transforma nuestros corazones. Ven a llenar lo que está vacío. Ven a aclarar lo que está oscuro, Espíritu de Jesús. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor, y tu amor, y tu amor. Ven, Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gloria y honra al Señor por esta oportunidad que nos concede de poder compartir con cada uno de ustedes, de llegar hacia sus hogares, de tocar tu corazón con una palabra de fe en el nombre poderoso de Jesús. Abba Padre Internacional, tu programa, el cual el Señor nos permite evangelizar a viva voz y pregonar que Jesús es el Señor. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante. El tema se titula El Buen Pastor. Y vamos a descubrir la importancia, la figura de ese buen pastor. Te invito a buscar tu Biblia física o digital, según tu dispositivo a mano, y leamos este Santo Evangelio tomado de San Juan en el capítulo 10, en los versos del 1 al 11.
y leemos esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Él cuida, le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de las ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación para ellos, pero aún no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará salvo, y entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Palabra del Señor. Mis hermanos, hemos escuchado este santo evangelio de San Juan. San Juan, que es un evangelista muy apasionado, muy sacramental, especialmente se figura como un evangelista que describe toda la historia de la vivencia de Jesús en su misión mesiánica. Y figurando la escritura de este santo evangelio, cómo lo describe San Juan, yo te invito, hermano, a que si quieres tomar apuntes, porque vamos a compartir la parte bíblica, un estudio sobre esta enseñanza que el Señor nos trae en este día. Este pasaje se figura en base a símbolos. San Juan nos habla en metáforas, también vamos a ver más adelante, que hace una alegoría sobre la descripción de Jesús a través de algunas imágenes, las cuales vamos a ir describiendo en la medida de que vayamos desarrollando este tema. Y dentro de estos símbolos vemos la figura del pastor. En el Antiguo Testamento, basándonos en la historia del pueblo de Israel, la figura del pastor era un ícono central de todos los líderes dentro de los patriarcas y los padres en el Antiguo Testamento. Vemos que en la historia, desde Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, Moisés y nuestro patriarca David eran pastores de ovejas, de los cuales Dios, dentro de la historia de la salvación, nos narra y nos cuenta todo un acontecimiento que yace, que se deriva de cada uno de estos íconos dentro de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Vemos que otra figura dentro de este pasaje están las ovejas perdidas. El término oveja es un símbolo con el cual Israel se identificaba mucho, y podemos citar cómo Isaías en el capítulo 53, en los versos 4 y 5, nos describe esta figura de este animal tan indefenso, haciendo semejanza al Mesías, como cordero llevado al matadero, siendo una oveja indefensa. Cómo cede, cómo colabora para que se lleve a cabo y se cumpla sobre él la palabra de Dios. El término de las ovejas, el Señor nos hace referencia a ella para que tú y yo, hermano, estemos conscientes de que somos débiles, de que somos frágiles.
y que no podemos caminar por nuestra propia cuenta. Tú y yo necesitamos, hermanos, ser dirigidos por un pastor. Necesitamos escuchar una voz de un guía que nos conduzca hacia un propósito, que nos conduzca hacia donde Dios quiere llevar tu vida. Y hoy es un día de bendición en el nombre del Señor, porque hoy el Señor habla a todas sus ovejas, su creación divina. Porque el buen pastor, que representa la persona de Jesús, que desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas Ezequiel y el profeta Jeremías, nos anuncia que Dios enviará un pastor. Un pastor que se preocupará por sus ovejas. El Señor había prometido desde la persona del Padre, en toda la historia de la salvación, que Él suscitará dentro de sus hermanos un profeta. Y aquel profeta, como lo describe Moisés, se convertirá en pastor que reunirá a su rebaño, que rescatará a las ovejas descarriadas y sanará a las ovejas enfermas. Bendito es el Señor. Y el buen pastor en estos símbolos representa cómo Jesús, como buen pastor, entrega su vida gratuitamente por amor a sus ovejas. Y tú y yo somos la representación de las ovejas de Israel. Y hoy, de una manera especial, yo te invito a situarte, a abrir tu corazón. Dile a Jesús desde ese lugar donde tú estás: Señor, yo soy oveja de tu rebaño. Preséntate ante Jesucristo como pertenencia de Él. Tú le perteneces a Él. Nosotros somos propiedad suya, mis hermanos. Y vamos a ver en lo adelante cómo el Señor, por amor gratuito, como cita el evangelista San Juan: yo abro las puertas para que mis ovejas entren, porque Él es la puerta viva. Y el término puerta, te explico, según redactan los biblistas y algunos exegistas durante la historia de la salvación. Vamos a ver a qué se refiere este término. Cuando Jesús utiliza este contexto de buen pastor, la puerta viva y las ovejas, Jesús les está explicando a sus discípulos en base a un contexto real que era cotidiano en el antiguo Israel. En la antigüedad y también hoy en muchos pueblos todavía se utiliza pastorear rebaños y realizar esta tarea de pastor. Pero anteriormente, en la vivencia dentro del episodio de salvación, como Jesús los narra, este contexto se situaba que el pastor cuidaba a sus ovejas. Y las que él cuidaba era un cuidado tan especial porque habían lobos y también habían depredadores. Y la figura del pastor como propietario de estas ovejas era dar su vida por sus ovejas y evitar que sean dispersas por los depredadores que dispersaban las ovejas cuando llegaban a atacar, o que el lobo las destruyera, las matara, se las comiera. Y esto figuraba del pastor. También vemos que durante algunos tiempos en el antiguo Israel, cuentan los biblistas, que los pastores llevaban lejos sus ovejas a pastar. Y durante la noche todos los pastores se reunían y entraban las ovejas dentro de cuevas y algunos lugares de refugios que no tenían puertas. Nos estamos refiriendo, hermanos, hace más de 2000 años, o sea, una tierra árida, seca, totalmente desierta, habitada por lobos, por depredadores, y habían cuevas. O sea, el término cueva y refugios sin puerta era algo normal en aquella época. Y aquí Jesús hace una alegoría explicando dentro de este contexto que al pastor depositar, llevar sus ovejas a una cueva, a un lugar sin puerta, el pastor se convertía en la puerta de sus ovejas. Y allí el pastor como puerta representaba el padre, el protector, el cuidador. Y allí con su bastón impedía que el lobo o que los depredadores
pudieran atravesar aquella puerta que era él mismo, su persona. Vemos aquí, hermanos, cómo la figura de puerta a través del pastor que amaba y velaba por sus ovejas era capaz de enfrentar los lobos, de enfrentar los depredadores y evitar que su rebaño sea disperso. Y aquí podemos ver cómo que dice que en lo adelante, cuando llegaba el amanecer, todos los pastores allí que estaban reunidos salían afuera de la cueva y cada uno empezaba a llamar las ovejas por su nombre. Y vemos cómo también Jesús en esta explicación nos dice, y cada una escuchaban su voz y le seguían. Esto parte de aquella realidad en el Antiguo Testamento. Los pastores llamaban sus ovejas, así como hoy el Señor te llama a ti por tu nombre. Y asimismo cada una le seguía. Y podemos ver cómo la gloria de Dios desde aquel contexto real, cotidiano en la vida de los israelitas, el Señor nos enseña que Él se convirtió en aquel pastor cuya puerta vive es el Señor. El término puerta también hace referencia que Jesús nos explica que toda puerta da un acceso a. Para tú y yo tener acceso a la vida eterna, para que tú y yo tengamos el acceso a ese camino que es el mismo Cristo, cuando dice yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Él nos está diciendo, hermano, que Él es el acceso a la vida eterna. Jesucristo es el acceso para llegar al Padre. Y si tú y yo no atravesamos la puerta que es Jesús, Él hoy que de una manera especial nos llama, nos invita a estar con Él. Hermano, pues en el nombre de Jesús levántate. Jesús te está llamando. Jesús te está llamando porque hoy, el siglo XXI, la actualidad que hoy estamos viviendo y de la cual somos testigos, está lleno de lobos. Hay depredadores que quieren dispersar las ovejas del Señor. Y hoy ese buen pastor está de pie ante tu casa y te está llamando, hermano. Levántate en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está suscitando en tu corazón ese sentir de pertenencia de ese buen pastor. Y Jesucristo hoy quiere reunir esas ovejas que se habían salido del redil. El redil que representa el templo, la casa de Yahvé, y cuya voz surge como ese estruendo de gloria que es el Espíritu Santo que nos convence. Venid a mí, bendito Dios. Jesucristo es el buen pastor. Él se convirtió en esa puerta viva. Y me encanta en el verso donde Él dice, yo entrego mi vida gratuitamente para rescatarte, para liberarte de las ataduras que yacen sobre ti, como nos explica San Pablo. Jesucristo se ha convertido en una puerta viva que nos da el acceso a recobrar una nueva vida junto con Él. Es cierto, hermanos y hermanas, que el lobo nos ha atacado y que los depredadores, situando el mundo, la carne y todos sus placeres, en algunos momentos de nuestras vidas nos hemos dispersado y nos hemos apartado del amor de Dios. Pero Dios, que es un Padre de misericordia, nos envía a Jesucristo en la figura del buen pastor. Ese Cristo que desde su corazón abierto, ese sagrado corazón del cual mana sangre y agua, hoy está vivo, presente y real. Y el Señor te invita a que vengas a Él tal cual tú eres, bendito sea su nombre. El Señor también nos invita a estar consciente de la figura del buen pastor. ¿Y por qué Jesús nos habla a través de este mensaje? Que Él es el pastor anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. En la historia de la salvación, el profeta Jeremías, en el capítulo 31, verso 10, nos dice que todas las naciones escuchen la palabra de Yahvé, proclámenla, islas lejanas. El que dispersó a Israel los reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño.
Esto es un oráculo de Yahvé. Y el profeta Jeremías hace énfasis: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Nos sigue diciendo otro oráculo, el mismo profeta Jeremías, para explicarte la importancia de la figura del buen pastor situada por los profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías, en el capítulo 23, en sus versículos 3 y 4, nos dice el Señor: voy a reunir el resto de mis ovejas, llamándolas de todos los países a donde las haya dispersado. Las haré volver a sus pastos, donde se criarán y se multiplicarán. Yo pondré al frente de ellas mis pastores, que las cuidarán, y nunca más temerán o serán asustadas. Ya ninguna se perderá. Hermano, esto es palabra de Dios. Ya ninguna se perderá. Porque este oráculo, esta promesa se cumple en el Nuevo Testamento. En ese Cristo que el mismo San Juan, en el capítulo 3, verso 16, nos explica de una manera tan maravillosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Esta es la plenitud del cumplimiento de Juan 10, verso 10. Mas yo he venido, el buen pastor, la puerta viva, para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otra versión bíblica nos dice, la tengan en plenitud. Eterna. Esa vida eterna que nos ofrece el buen pastor, Jesucristo nuestro Señor. Y nos sigue diciendo Zacarías, para hacer una relación de los pastores en el Antiguo Testamento, que solo figuraban como lobos y depredadores, que no eran capaces de convertirse en puertas, que no eran capaces, aquellos pastores que nos habla Zacarías, de dar su vida por amor a sus ovejas. Vamos a leer lo que nos dice Zacarías en el capítulo 11, los versos de 3 al 5. La profecía sobre el buen pastor. Resuenan los lamentos de los pastores al ver arruinado lo que era su gloria. Hacen eco rugidos de leones, porque ha sido devastada la gloria del Jordán. Así me habló Yahvé mi Dios, dice Zacarías. Encárgate de esas ovejas que van al matadero. Sus compradores las matan sin ser castigado. Y los que las venden dicen: gracias, Yahvé, ahora somos ricos. Y sus pastores nos responden por ellas. Palabra de Dios. Hermanos, aquellos pastores que dirigían las leyes, que representaban a Dios en el templo, en los tiempos de Zacarías, de Jeremías, de Ezequiel, de los profetas y de toda la historia de la salvación. Es esta actitud, era esta la posición de aquellos pastores, porque eran pastores falsos. Eran pastores porque dirigían sacerdotes de turno que solo se preocupaban por quedar bien con los reyes, con los cobradores de impuestos. Vendían al pueblo de Dios por monedas. Explicaban y predicaban las leyes según sus conveniencias. Pero sin embargo, cuando el profeta se nos refiere que las vendía a los depredadores, era que por dinero, por paga, eran capaces de vender al pueblo, de aceptar impuestos, de aceptar imposiciones por los reyes de turno, reyes humanos, y olvidaban la voluntad de Dios. Olvidaban el amor de Dios para con su pueblo. Y es por eso, hermano, que Jesucristo viene como ese buen pastor en la figura del salmista, el rey David, en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y yo te invito a que oremos basándonos en esta palabra que exclama el rey David: bendito es el Señor. Cierra tus ojos, hermano. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Te doy gracias, Jesús de Nazaret,
por este momento en el cual, Señor, tú abres mi corazón. Invito la presencia viva del Espíritu de Dios que se continúe manifestando en mi casa, en mi hogar. Y si ahora estás intercediendo por un enfermo que está hospitalizado, que se encuentra en unidades de cuidados intensivos a causa del COVID-19, si estás orando por algún familiar enfermo de otra enfermedad, te lo entregamos a ti, Jesús, que eres el buen pastor. Ven, Jesús, a sanar. Ven, Jesús, a liberar. Tu palabra registra, Señor, que tú pasaste por todo tu pueblo haciendo el bien. Y yo creo, Jesús, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bendito y alabado eres, Señor. Paséate con poder, Jesús. Toca a tu pueblo, Señor. Trae paz en estos tiempos de guerra, en estos tiempos donde carece la fe a causa de esta pandemia, a causa, Señor, de este combate que día a día vivimos y experimentamos. Pero derrama sobre nosotros las palabras que tú, Señor, manifestaste en el apóstol San Pablo. Que la fuerza soberana de Dios descienda sobre tu pueblo. Que esa fuerza soberana que es la acción, que es el ruaj del Espíritu Santo, venga, Señor, a deshacer toda malicia en el nombre poderoso de Jesús. Venga a deshacer, Señor, todas las ataduras que impiden que el cristiano avance. En el nombre poderoso de Jesús, la voz de Dios llama a su pueblo. Ven, Jesús, buen pastor. Ven a reunir tus ovejas. Ven a guardarnos en ese redil que representa la casa del Padre, que representa esa habitación, ese lugar que tú fuiste a preparar para nosotros. Y permítenos, Señor, escuchar tu voz. Quita toda dureza de nuestros corazones y que, tocados por tu Espíritu Santo que se está manifestando en esta hora, todos juntos cantemos y alabemos el nombre del Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Dios es inmensamente poderoso, misericordioso. Y en esta hora son tantas las cosas que Jesús está haciendo en tu vida, porque Dios exhibe y nos muestra su poder según nuestra fe. Y yo creo en el poder de Dios. Y por cuanto tú hayas creído, cuenta y da testimonio de que Jesús de Nazaret ha pasado por tu vida. Muchas personas han escuchado la voz de Dios que ha hablado a su corazón. Él nos invita a estar con Él. Y Él nos invita a retomar una vida de gracia en su presencia. Jesús es el buen pastor y Él ha dado su vida por amor a nosotros. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Te invitamos a continuar en sintonía en este tu programa Abba Padre Internacional. Bendiciones. Conociendo al Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, el Señor una vez más nos permite seguir profundizando en la persona del Espíritu Santo. Todos sabemos, reconocemos que el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros, actúa en medio de nosotros a través de nuestra vida. Y sabemos que el Espíritu Santo sigue hablando a nuestros corazones a través de su palabra, a través de la vivencia de los sacramentos. El Espíritu Santo sigue derramándose en la vida de todo aquel que se abre a su presencia, que se abre a su acción. Por eso es importante conocer al Espíritu Santo, para saber escucharlo, para saber obedecerlo. Es importante familiarizarnos con la voz del Espíritu Santo. Y esa voz del Espíritu Santo son todas sus inspiraciones, son todas sus mociones que va a estar inspirándonos cada día a hacer siempre el bien. Pues el Espíritu Santo seguirá hablando a nuestra vida, el Espíritu Santo seguirá tocando nuestros corazones y el Espíritu Santo día a día se seguirá derramando en quien le clama
en quien le llama, en quien le invita a que venga a la vida. Por lo tanto, conocer al Espíritu Santo es una tarea de todos los días, pero a la vez conocer al Espíritu Santo es algo inagotable, porque hay mucho contenido sobre Él, hay mucho en la palabra sobre Él, pues fue inspirada por Él mismo. Entonces siempre conocer al Espíritu Santo será una tarea de todos los días. Pero en la medida que nosotros le vamos conociendo al Espíritu Santo, le vamos amando, le vamos invocando en nuestra vida, le vamos escuchando, en esa misma medida, pues nosotros vamos a renacer en el Espíritu. Y en estas palabras vamos a pensar hoy, renacer en el Espíritu, nacer del Espíritu. Son palabras con las cuales estamos muy familiarizados, porque se nos ha predicado en retiros, en convivencias, en vigilias, sobre el nacer del Espíritu. Exclama Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. En verdad te digo, el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Naturalmente que estas palabras no pueden leerse disociadas de todo su contexto concreto. Un lugar paralelo a ellas se descubre en la siguiente expresión: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no podrá ver el reino de Dios. Juan 3:3. Jesús eleva su discurso con Nicodemo a un plano superior. Habla Jesús del nacimiento de arriba, para que comprenda su interlocutor que se trata de una realidad totalmente distinta de la que él piensa. Alude Jesús al origen divino de dicho nacimiento. Nacer de nuevo, nacer de lo alto, significa nacer de la gracia de Dios. Significa transformación del corazón. Significa gracia divina en el corazón. Nacer de lo alto significa nacer, crecer en la santidad. Pues bien, este nacimiento de arriba se corresponde totalmente con el nacimiento del Espíritu. Jesús habla de nacer de agua y de Espíritu. Nicodemo debería entender esto, porque sabe que el Espíritu o el soplo dado por Dios es causa de la vida natural y que en los tiempos mesiánicos Dios hará brotar para el hombre agua limpia, dándole un espíritu nuevo. Esto es una forma nueva de vida. El nacimiento, pues, de lo alto, este nacimiento connota la participación del hombre en la santidad de Dios. De allí su íntima relación personal con Dios. Entonces, nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, nacer de lo alto, todas estas expresiones nos llevan a concluir en lo siguiente: pues este nacimiento connota la participación del hombre en la santidad de Dios. De allí su íntima relación personal con Dios. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu, significa nacer en la santidad. Y nacer en la santidad significa participar de la santidad divina, participar de la santidad de Dios. Por lo tanto, abrámonos a la acción del Espíritu para nacer a esa gracia nueva. Abrámonos a la acción del Espíritu para participar de la santidad de Dios, porque es el llamado que encontramos en la Sagrada Escritura. Sean santos como yo, su Dios, como yo, su Señor, soy santo. Y nacer del Espíritu, entonces, significa eso: participar de la santidad divina, participar de la santidad de Dios. Y participar de la santidad de Dios significa que cada día debemos de ir pareciéndonos a Dios. Y cuando digo pareciéndonos a Dios, significa ir tomando las actitudes de Cristo en nuestra vida. Cuando nos revestimos de Cristo es cuando entonces participamos de la santidad de Dios y podemos decir: estamos naciendo del Espíritu, estamos naciendo de lo alto.
Bendiciones. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. La semana pasada hemos comenzado un nuevo bloque de temas en esta exposición de la exorcística católica, que es el bloque que se centra en cómo cerrar las puertas. Una de las preguntas que con los años que he estado como exorcista, en las reuniones que teníamos con los compañeros, pues una de las preguntas que se formulaban más frecuentemente era el por qué se retrasan estos procesos en ocasiones, ¿no? Y yo siempre les hacía ver que es que no basta con que el sacerdote rece, el exorcista, o cuando es una cuestión que no es una posesión y basta hacer una oración de liberación privada, pues un diácono, un sacerdote que haga esa oración de liberación, no basta. El interesado, el afectado, tiene que hacer unas tareas por su cuenta. Y entonces, si esa persona no pone de su parte para cerrar esas puertas, el proceso se puede alargar infinitamente. Explicábamos en la clase anterior pues lo que sucedió al pueblo de Dios en los tiempos de Nehemías, y cómo cuando Nehemías consigue del rey Artajerjes III que una comisión de servicio para ir a dirigir el cierre de la reconstrucción de las murallas, alcanzaron la paz. Pero hasta ese momento no tenían paz, no acababan porque tenían las puertas, el enemigo volvía. El Señor lo explica muy contundentemente según aparece en el Evangelio. Dice Jesús que cuando los espíritus inmundos son expulsados de un ser humano, cuando salen, andan vagando por lugares inhóspitos buscando un reposo para ellos. A ellos lo único que les puede dar reposo es fastidiar. Eso es lo que dice el refrán castellano: mal de muchos, consuelo de tontos. Es decir, cuando alguien está triste y está agresivo, lo único que le relaja momentáneamente, porque eso realimenta su maldad y por tanto su agresividad, y vuelve a ponerse peor todavía, pero momentáneamente, en ese instante, pues le produce un relax, el fastidiar, el hacer el mal a alguien, ese proselitismo rabioso de apartar de la felicidad a otras personas, porque los demonios son envidiosos, no soportan que los humanos podamos tener paz, la que ellos no tienen, alegría, la que ellos no tienen, felicidad, comunión con Dios, experimentar el amor de Dios. Eso es una de las cosas que yo cuando era exorcista y entonces hacíamos la profesión de fe y yo solía subrayar el amor que el Padre nos tiene. Bueno, se ponían como desalmados, se ponían atacadísimos porque no soportan que tú les recuerdes que el Padre quiere infinitamente a esa criatura, hasta el punto de haber sacrificado a su propio hijo, su único hijo, haberle pedido que se hiciera hombre para que fuera maltratado por los que éramos sus verdugos, dar su vida por ellos, dar su vida por esos verdugos. Es impresionante. Bueno, pues eso no lo soportan. Entonces dice Jesús, andan vagando, inquietos, revueltos, buscando reposo. Y al no encontrarlo, porque claro, no lo encuentran, intentan volver a la casa de donde salieron. Es el punto. Ellos van a intentar volver. ¿Y cuándo lo van a conseguir? Mientras estén las puertas abiertas. O sea, cuando un ministro reza, como tiene el poder de Jesucristo, si les manda adecuadamente, claro, si les dice vete, pero no le dice a dónde, pues se te van aquí al lado, a 2 metros al lado. O si les dice vete, pero no le dicen cuándo, pues entonces el demonio dice, sí, ya me iré cuando a mí me dé la gana.
y no se van en ese momento porque no se lo has mandado bien. O si tú le dices vete, pero no le dices que le prohíbes interactuar con otros para que le tomen el relevo, pues entonces lo que hace es que al salir le dice a otro, tómame el relevo. Y uno ve, ¿qué pasa aquí? Que no se han ido, que siguen fastidiando, que siguen, ¿por qué no obedecen? Y sí, claro que ha obedecido, pero ha vuelto otro de la misma naturaleza a seguir fastidiando porque tú no has dado la orden adecuadamente, como sacerdote, ¿no? Como diácono. O sea, hay que decirles a dónde se tienen que ir, cuándo, de qué manera. Bueno, pues cuando se les manda adecuadamente, ellos obedecen. Y tienen que obedecer, no les queda más remedio, salvo esos casos que ya he comentado en que te dicen no podemos, porque ellos han quedado atrapados. Ellos ya no son sujetos activos de la posesión, sino que están padeciendo, han comenzado a padecer la posesión porque el interesado se ha convertido, el afectado se ha convertido. Ha empezado a rezar y ha empezado a conseguir que los presuntos implicados, o sea, las personas de su árbol genealógico, de su familia, de su entorno, que han tenido que ver con ese problema, que esas personas reciban gracias para convertirse. Entonces, en ese momento, claro, pues el Señor retiene la liberación para que se siga rezando y que se conviertan las otras personas. Yo siempre digo que no hay liberación sin conversión, pero no solo conversión del interesado, sino conversión de los implicados. Entonces, a veces por eso te dicen, no podemos. ¿Y cómo que no podéis iros? Si os lo estoy mandando en el nombre de Jesús. Porque ella es ella, María, no nos deja. Siempre dicen ella, nunca dicen su nombre, nunca dicen María, nunca dicen la Virgen. No. Ella. Tienen un odio, un terror impresionante, no se atreven a mencionar el nombre. Es el nombre, es la innominada para ellos. No pueden decirle. Como tú digas el nombre de María, ¡buah!, salen zumbando, porque el nombre de María, igual que el nombre de Jesús, los ahuyenta inmediatamente. Pues ya digo que ella no les deja, está reteniendo para que se produzca una mayor conversión del interesado o una mayor conversión porque no hay liberación ni sanación sin conversión. Esto es un punto. Entonces dice el Señor, estoy leyendo el texto de Lucas 11, 24, 26, dice, y si intentan volver, y si encuentran la puerta abierta, aunque esté barrida y en orden, regresan a ella. O sea, si encuentran la puerta abierta, aunque esté barrida y en orden, regresan a ella. O sea, que una persona que está viviendo ya una vida recta, que ha barrido su casa, que está en orden, pero como siga la puerta abierta, los demonios regresan. Y eso es lo que explica que estos procesos necesiten, para que no se eternicen, necesiten un tiempo. Yo recuerdo el padre Amort, que tenía una gran experiencia, ha sido pues el exorcista con mayor experiencia en el siglo XX y parte del XXI, pues en los comienzos del XXI, pues él decía que lo que no entendía era por qué se eternizaban a veces estos procesos. Y es que el interesado tiene que cerrar las 6 puertas que le permiten a los enemigos atacarnos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Saludos, amados hermanos, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a una nueva temporada de Redescubriendo los dones y los carismas. Me gozo en el Señor y agradezco a los hermanos de Abba Padre por permitirme llegar a ustedes nuevamente por medio de estos segmentos de Redescubriendo los dones y los carismas. Antes de comenzar de lleno en esta nueva temporada, quiero hacer un paréntesis muy especial y como coordinador nacional del Servicio de Comunión de Caris de Puerto Rico, expreso mi más sincero pésame a la familia directa y a la Renovación Carismática Católica de la República Dominicana por el fallecimiento de mi amigo y mi hermano Luis Espinal. Hombre de Dios, con visión de futuro, trabajador incansable en la viña del Señor, le doy gracias a Dios por haberme bendecido con su amistad y hermandad. Oramos juntos,
reímos, conversamos, organizamos actividades que después de haberlas organizado yo no, por compromisos que confligieron, yo no pude participar en ellos. Organizamos esas actividades con mucho amor y con mucho sueño, con mucha pasión, pero no pude estar, pero sí sé que se dieron y fueron de gran bendición. Soñamos juntos, también debatimos dentro del respeto y la hermandad que nos caracterizaba tanto al hermano Luis Espinal como a mi persona. Por eso, de parte mía y de parte de toda la Renovación Carismática Católica de Puerto Rico, le extendemos a nuestros hermanos de la República Dominicana y a la familia directa del hermano Luis Espinal nuestro más sincero pésame, un abrazo fraterno. Están en nuestras oraciones, le pedimos al Señor los llene de su paz, les llene de su fortaleza y que les permita en estos momentos de dolor humano, porque no deja de doler y eso está bien, porque somos seres humanos. Yo quiero recordar, ¿verdad?, una frase. Dijo un gran sabio una vez: cuando tú naciste, todos reían y tú llorabas. Vive de tal manera que cuando te vayas con el Señor, todos lloren y tú rías. Si hoy nosotros nos acongojamos, si de momento nos salen lágrimas por la partida de nuestro gran amigo y hermano Luis Espinal, no es que no creamos en las promesas celestiales, no es que no creamos en las mansiones celestiales, no es que no creamos en que Jesús se fue y se adelantó a prepararnos un lugar, no es que no creamos en eso. Lloramos porque es que el hermano Luis Espinal vivió de tal manera que cuando él nació, todos reían y él lloraba. Pero en su testimonio de vida, en su trabajo, vivió de tal manera que hoy nosotros lloramos, pero él sonríe ante la presencia del Señor. Así que de parte nuevamente, de mi parte personal, como coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica de Puerto Rico, como hermano en Cristo del hermano Luis Espinal, de parte de todos los servidores de la Renovación Carismática Católica de Puerto Rico, nuevamente le enviamos un gran abrazo a cada uno de nuestros hermanos de la República Dominicana, de la Renovación Carismática Católica y a la familia directa del hermano Luis Espinal. Rogamos por su alma para que el Señor lo reciba en sus brazos y le damos al Señor todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amados hermanos, como les estaba comentando, damos inicio con esta nueva temporada, con esta sección, en donde vamos a seguir trabajando con los dones, con los carismas. Muchas personas me han escrito por correo electrónico, otros me han escrito por Facebook, otros me han comentado en los videos en YouTube, que aprovecho y les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y que me busquen en Facebook Moisés Ríos Pérez. Es importante ese apoyo en las redes sociales porque de esa manera nos ayuda a nosotros a alcanzar más personas. Así que usted, amado hermano, que es un fiel seguidor de los hermanos de Abba Padre, te invito a que me busques en Facebook y en YouTube, le des like, suscríbase a mi canal de YouTube para que puedan recibir los nuevos videos que estaré subiendo. Antes de comenzar con este segmento de los dones y los carismas, es importante preguntarnos los dones y los carismas, ¿de dónde nacen? Si no hemos entendido de dónde nacen los dones y los carismas, no entenderemos el propósito de Dios en nuestras vidas y cómo podemos cumplir con ese propósito de Dios. Usted tiene un propósito de Dios, yo tengo un propósito de Dios. Nosotros hemos sido creados
con un propósito. Pero si no hemos entendido o si no entendemos desde dónde, desde cuándo, cómo ese propósito de Dios se puede cumplir en mi vida, pues no vamos a entender los dones y los carismas. La renovación carismática católica tiene que vivir una cultura del Espíritu Santo. Y en esta nueva temporada vamos a estar explorando, comenzando con qué es la cultura de Pentecostés, qué es una cultura del Espíritu Santo, qué es vivir una espiritualidad carismática. Para poder entender los dones y los carismas, primero tenemos que entender y aprender a vivir la espiritualidad carismática. Por eso te invito, amado hermano y amada hermana, que continúes sintonizándonos para que en el próximo programa podamos descubrir de dónde, cuándo y cómo los dones y los carismas se desarrollan en mi persona, cuál es el propósito de Dios en mi vida y cómo yo puedo vivir la espiritualidad carismática, la espiritualidad del Espíritu Santo, cómo yo puedo vivir una eterna cultura de Pentecostés. Por eso, amado hermano, le doy las gracias a los hermanos de Abba Padre. Con esta nueva temporada me encuentro sumamente contento y emocionado para dar comienzo ya. Para el próximo segmento comenzamos hablando de la cultura y la espiritualidad del Espíritu Santo. No te lo pierdas. Muchas gracias a los hermanos de Abba Padre. Regresamos a los estudios con los hermanos. Que Dios me los bendiga. Despedimos este resumen de la semana, esperando que les haya aportado mucho valor a cada uno de ustedes. Y no se olviden suscribirse a nuestros canales, a nuestras redes sociales. Nos vemos el lunes, si Dios los permite. Un abrazo bien grande para todos ustedes. Gloria.